Vamos a compartir el devocional del día de hoy. Y para que ya comencemos, voy a pedir que si querés orar. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos reunirnos para adorar tu nombre, para aprender de ti, Señor, para escuchar de tu palabra. Te pedimos que en esta hora seas tú direccionando nuestro corazón, seas tú enseñándonos a entender aquellos misterios que están en tu palabra, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón para recibir de ti, que podamos encontrar de aquello que estamos necesitando en tu palabra. Te damos gracias en esta hora y te pedimos de que tu presencia esté en este lugar y que podamos experimentar algo nuevo, Señor, y aprender algo nuevo de ti. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestro devocional en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Y dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Me gusta la parte en el verso 12 donde dice: ocupaos en vuestra salvación. Y lo que nos está diciendo aquí es que nuestra fe va mucho más de una confesión verbal, sino que confesamos con nuestra boca que recibimos a Cristo y somos salvos, pero esa confesión nos lleva a vivir una vida de fe en donde damos pasos de obediencia en todo nuestro caminar, porque esa es la manera en que vamos a ser perfeccionados en la voluntad del Señor sobre nuestra vida. Pero me gusta cuando Pablo se introduce y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y algo que me hizo pensar mucho fue de lo que Pablo les estaba diciendo. Y me pongo a pensar y traslado mi mente en aquel momento en que se los estaba expresando, de que obedecemos en todo momento. Y una de las cosas que traté de ver es cómo la iglesia de Filipo obedecía con entusiasmo aquellas instrucciones que Pablo les daba. Pero creo que era porque era una iglesia que tenía una fe madura, y por causa de esa madurez hacían y actuaban. Entonces, entender esto de cultivar, de esforzarnos en cumplir esas instrucciones, nos van a ayudar a cultivar esa salvación que hemos recibido y vamos a ir creciendo. Porque una de las cosas cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es una cosa en la cual debemos de tener, no es temor de miedo, sino un temor de no ofender a Dios, pero tampoco por causa de ese temor de no ofender a Dios, también no vamos a desacreditar el nombre por el cual hemos sido salvados. Y me gusta mucho porque Pablo le está hablando a gente madura, gente que está entendiendo. Y eso me hace a mí entender también de que yo debo de obedecer las instrucciones que están escritas en la palabra de Dios. Porque más adelante vemos en el verso 16 cuando dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que yo he hecho ha sido porque he entendido la asignación. Pero cuando dice temor a la palabra, es más que todo obedecerla y aplicarla con ese entusiasmo, como te estaba diciendo yo, de que va a producir en nosotros esa misma expresión que Pablo decía: no he corrido en vano, no he trabajado en vano, pero ha sido porque hemos obedecido a la palabra de Dios y la hemos aplicado. Y al final vamos a ver la recompensa,
que nos va a preparar para la venida de Cristo y nosotros poder decir, hey, valió la pena el obedecer a las instrucciones. Así como la iglesia en Filipo ha de haber dicho, hey, hemos obedecido a la palabra que Pablo nos ha enseñado, a las instrucciones de parte de Dios que Pablo ha venido a mostrarnos. Y eso nos prepara a nosotros. Y así que entender de que es una cuestión de día a día, pasos de obediencia. Porque como el mismo título dice, como estrellas de salvación. Porque si entendemos esto de que somos como estrellas, que debemos de brillar, pero no por nuestra propia luz, sino por la luz de Cristo en nosotros. Entonces es ahí donde nos va a llevar a lo que decía en el verso 15. Ser irreprochables, pero por sobre todas las cosas, ser hijos de Dios. Entonces, obedecer me va a hacer a mí actuar como un hijo de Dios y voy a poder ser una luz que brille en mi generación. Cuando yo leía este pasaje me recordaba mucho cuando acepté a Cristo en mi corazón y aquellas decisiones que yo tuve que tomar para poder hacer su voluntad. Fui sin ningún interés de quedarme, pero al final Dios hizo algo en mí que tuve esa necesidad de. Y me gusta cuando dice que aquí Dios nos pone en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿de qué depende eso? De una actitud mía en el corazón de querer cumplir lo que Él me está diciendo. Y la palabra de Dios está llena de riquezas, está llena de instrucciones que se nos dan donde se requiere obediencia. Y era lo que vos decías, ser obediente a la palabra de Dios va a implicar muchas veces el morir a mis deseos, el morir a mis necesidades, el morir a lo que yo quiero y hacer la voluntad de Dios. Cuando yo empecé a caminar y empecé a crecer, me iba dando cuenta de que lo que estaba haciendo era necesario para yo darme cuenta que en mi corazón había cosas que necesitaba remediar, que necesitaba cambiar, que necesitaba entregárselas a Dios. Cuando yo me ocupo en mi salvación que he recibido por medio de Cristo, es ahí donde Dios da inicio a su obra en nosotros. Es por eso ahí que vemos que dice, produce, es Dios quien produce el querer, porque de alguna manera Él ha comenzado a trabajar en nuestras vidas y el anhelo va creciendo en nosotros de querer hacer su voluntad, de querer obedecer a sus instrucciones, de querer obedecer a sus preceptos, de querer obedecer a esos principios que nos van a ayudar a alcanzar el propósito por el cual Dios nos envió. Pero es ahí donde yo tengo que entender que son esas instrucciones que provienen directamente de Dios. Y yo tengo que tener el entendimiento de que es para guiarme, pero también para cuidarme en este nuevo caminar. Por eso Pablo les decía, ocúpense en vuestra salvación, cultiven la salvación. Así que es interesante ver de que cuando nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, vamos a hacer luz para nuestra generación, porque vamos a dar frutos, producto de obedecer a la palabra. Así que es impresionante cómo la palabra de Dios nos bendice y es importante estar agradecidos con Dios y por eso ocuparnos en Él, en todo lo que hagamos va a marcar la diferencia en nuestra casa, en nuestra familia, pero también a todas las personas que de alguna manera nos podamos topar con ellas y reflejar la luz de Cristo a través de nuestra vida y a través de lo que hacemos. Así que vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, trae luz, porque tu palabra trae revelación, Señor. Nos hace ver con claridad, nos hace entender que tus caminos son perfectos. Señor, y de la misma manera en que Pablo le decía a la iglesia de Filipo, ocúpense en vuestra salvación. Señor, ayúdanos a ocuparnos en todo aquello en lo cual tú has venido preparándonos durante todo este tiempo que hemos caminado contigo. Porque para el día en que nos toque ir a tu presencia o que tú vengas por nosotros, podamos decir, valió la pena todo el esfuerzo. Valió la pena el haber corrido, no mi carrera, sino la carrera de la fe en Cristo Jesús. Te amamos, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.